Son las 9:19 de la mañana, estamos conversando sobre las reglas y el cronograma de las elecciones congresales previstas el 26 de enero. Y pido ahora que los dos abogados especialistas en derecho electoral nos expliquen qué normas son las que han cambiado respecto de las últimas elecciones del año 2016, cuáles normas se van a aplicar ahora. Comenzamos con el señor Jáuregui, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Bien, Fernando, muy buenos días. Hay que precisar que, por ejemplo, respecto al tema de las exclusiones, la legislación electoral ha variado. En el año 2017 se hace una variación específicamente a la Ley de Organizaciones Políticas, que prevé en el artículo 42 el mecanismo que se denomina de protección a contra el clientelismo electoral, ¿no? Es decir, la entrega de dádivas, la entrega de regalos. Es la razón por la que se excluyó a César Acuña. Exacto. Y entonces, cuando en el año 2016 el Jurado Nacional de Elecciones decide la exclusión, determina la exclusión del candidato Acuña, lo hace en estricta aplicación de la ley vigente, ¿no? Actualmente, luego de la reforma política electoral que se inició el año 2017, se estableció una norma que está vigente ahora, que es mucho más procedimental, tiene criterios de mayor razonabilidad, de tal manera que... Es una buena cosa eso. De tal manera que normas nuevas tendrán vigencia en estas elecciones? Por ejemplo, las reglas que también se aprobaron en el 2017, que regulan con forma más prolija las formas de financiamiento de las campañas electorales y de los partidos. ¿Qué queda prohibido esta vez? Que no estaba prohibido el año 16. Queda prohibido, por ejemplo, recibir recursos económicos que no estén bancarizados. Ahora, digamos, montos que sean superiores a una UIT necesariamente deben ser ingresados a los fondos del partido o de fondos de campaña de un candidato. Y en resumen, toda donación superior a los 4.000 soles, grosso modo, tiene que ser bancarizada. Cuando es en efectivo. Y cuando es en especie... ¿Por debajo de eso? Cuando es debajo de ese monto debe establecerse un mecanismo de recibos que permita tener claramente determinada la fuente, quienes son el donante, el nombre, el monto, ¿no? La fecha. Hay dos normas nuevas entonces. La segunda es la que tiene que ver con el financiamiento, nos ha dicho. Exacto. ¿Otras normas nuevas? Sí, don Fernando, buenos días. En realidad la ley 3689-2017 es la que hace varias modificaciones sobre el financiamiento, sobre las dádivas. Ahora ya no te pueden excluir a la primera infracción, digamos, sino hay una primera multa que te aplican como candidato por haber entregado dádivas, y si eres reincidente, recién te van a excluir. Caso diferente al 2016, donde la sanción de exclusión era inmediata a la primera sanción, y por eso que Acuña fue excluido, pero porque él había otorgado o regalado dinero. Otra modificación que sí me parece importantísima recalcarla es la reforma constitucional que se aprueba en el referéndum de diciembre del 2018 y se modifica el artículo 35 de la Constitución. ¿Qué se prohíbe ahí? Es que tanto los partidos como los candidatos ahora ya no pueden contratar publicidad en radio y televisión. Es decir, ya no va a haber spots, los comerciales que decimos, ya no van a haber de partidos y candidatos. La única... ¿Esa norma es de cuándo? Es de diciembre del 2018 y aplica para esta elección, porque tiene más de un año de publicada. Es la que se aprobó en el referéndum. Diciembre de 2018, todavía no lo hemos completado. No, pero estamos en 2019. Pero no, ya pasamos el año. Pero no diciembre. No, es que la elección diciembre, es el año se cuenta de la elección. La elección va a ser en enero. Toda ley. ¿Quién decide que esos 12 meses se cuentan no desde la convocatoria, es decir, del inicio del acto electoral, y no el día del voto? La ley 3682 que lo dice expresamente. ¿Están de acuerdo sobre eso? Porque yo he visto que el doctor García Sayán ha expresado algunos cuestionamientos sobre eso, algunas dudas sobre ese año, a partir de qué fecha debe ser tomado en cuenta. Para ustedes tres está clarísimo. Está clarísimo que es en el base del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que habla justamente de la referencia de ese año. Sí, dice, todas las normas con rango de ley relacionadas con procesos electorales o de consulta popular que se publican desde un año antes del día de la elección. El día de la elección. Del día de la elección, hacia atrás. Todo lo que se haya publicado del 26 de enero
del año 18 para acá no se aplica. Del 19. 19 de este año en curso, es decir, 12 meses completado el día del acto electoral. No se aplica. No se aplica. Todo Además que se ha votado antes del 26 de enero del 19 sí se aplica. Y entonces esa reforma constitucional que se aprueba en el referéndum de diciembre prohíbe que los partidos y los candidatos contraten publicidad con radio y televisión. La única publicidad en radio y televisión para la campaña electoral va a ser la que contrate la OMPE a través de la franja electoral. Eso lo que va a hacer es que la campaña sea más equitativa, porque los candidatos que tenían mayor poder económico podían hacer una campaña millonaria. Otras reformas que se han adoptado estos últimos tiempos, nos dirán ustedes si caen dentro de los 12 meses o no. Por ejemplo, la valla electoral y la obligación para que los partidos participen en las elecciones. Sí, ese requisito ha sido modificado recién en la ley de agosto, en la 3995. No tiene vigencia. El jurado mismo ha señalado que no se aplica esa ley, y entonces vamos a ceñirnos a lo que dice el artículo 13 de la ley de partidos políticos, que estaba vigente antes de esa elección. Y lo voy a leer para no crear confusión a los partidos. ¿Qué dice este artículo? El registro de organizaciones políticas cancela la inscripción de un partido en los siguientes casos: al cumplirse un año de concluido el último proceso de elección general, dice, si no hubiese alcanzado al menos 6 representantes al Congreso en más de una circunscripción, o haber alcanzado al menos 5% de votos válidos a nivel nacional, o en su caso, por no participar en 2 elecciones generales sucesivas. O sea que los que no participaron el año 16, si no lo hacen ahora, quedarían eliminados un año después del acto electoral. Pero en mi opinión no, porque la segunda participación era para elección, o sea, la ley habla de participación de elecciones generales. Pero digamos que si hay una opinión discrepante, ahí entra la señora igual, dijo con su solo para cerrar, igual la ley dice que la cancelación se produciría un año después de que concluya la elección de enero, y esa elección va a concluir aproximadamente en marzo, cuando se cierre el proceso electoral. Eso lo sabe usted, señora. Por lo tanto, dijo mejor. Es solamente en marzo que ustedes proclamarán los resultados oficiales. Claro, es que tengamos en cuenta que esta elección va a ser a finales de enero. Haciendo historia, es más o menos un mes lo que demora el organismo electoral entre que se emiten los resultados por parte de OMPE, llega las actas electorales del extranjero, se emiten la resolución. La primera vez que votamos en época de lluvias en la Sierra de la Selva. Y bueno, parece mentira, pero lo cierto es que también es importante recordar que nuestra geografía permite justamente que se deba tener observancia y cuidado en el traslado del material electoral. En ese sentido, calculamos que hacia fines de febrero, máximo en marzo, debemos tener ya concluido el proceso electoral y entregadas las credenciales. Y efectivamente, se estaría, en ese caso, instalando el próximo Parlamento? Bueno, inmediatamente el jurado entrega las credenciales. Ellos están aptos para justamente conformar las juntas preparatorias que se determinen para la mesa que eso puede llevarse a cabo hacia mediados de marzo. Claro, ya cuando el Jurado Nacional de Elecciones entrega credenciales, está expedita la posibilidad de que ya el Congreso tome las acciones pertinentes para su instalación. De acuerdo. Señor Jáuregui, ¿qué otras reformas no se aplicarán, no tendrán vigencia en estas elecciones? Se ha hablado de la cuota de género y de alternancia, por ejemplo, pero también hay otras sobre lo que hay dudas, la de la no reelección de los congresistas. Bueno, yo no tengo duda. Yo creo que el marco constitucional es bastante claro. El artículo 90 y el artículo 90A de la Constitución establece que los congresistas, incluso los congresistas disueltos, no pueden postular a una reelección inmediata, ¿no? En el Perú no está prohibida la reelección, es decir, volver a postular, pero sí está prohibida la reelección inmediata. El artículo 90 establece que el periodo de mandato de los congresistas es de 5 años. Consecuentemente, los elegidos del 2016 no pueden postular a un mandato consecutivo que empezaría el 2021, porque si consideramos que el 2000... ¿Una norma que data de qué momento? Esta es una reforma constitucional que es de enero de este año, claro, sí. El 90A sí se incorpora, ¿no? Pero es una reforma... El 26 de enero. Es también del referéndum de diciembre. Es la Ahora, misma... es una norma de orden constitucional,
no es una ley ordinaria, eso está integrado al ordenamiento constitucional. Entonces, es claro que si un congresista elegido el 2016, cuyo mandato expiraría el 2021, aun cuando estén disueltos, no podría postular al periodo consecutivo que empieza del 2021 al 2026. ¿Están ustedes tres de acuerdo con eso? Sin embargo, pero pero los disueltos no tienen impedimento para postular el 2020, por ejemplo. No existe un impedimento concreto, directo. ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿Tampoco? Sí, no, yo estoy de acuerdo con Jorge en que el congresista, los 130 que han salido disueltos, no hay impedimento para que postulen ahora en enero. El impedimento es para abril del 2016. Sin embargo, el jurado no va a adelantar opinión. Porque el jurado... No vale la pena preguntarle a la señora Clavijo. No, pero pregúnteme, por favor. Señora Clavijo, en realidad la pregunta es esta. ¿Ustedes parece que están reservándose sus cartas para sacarlas cuando se produzcan inscripciones? Cuando alguien quiera hacerse reelegir, solamente ahí el jurado tomará posición. ¿Es verdad o no? Claro, hay una garantía de la doble instancia. Es una garantía que se va a tener en la Administración de Justicia, en la Administración de Justicia Electoral, y es en la medida que la primera instancia, el primer pronunciamiento, lo tendrán los jurados electorales especiales. ¿Y por qué esos casos es que concretos, no hacen una explicación general de lo que es vigente y por qué esperan que alguien cometa un acto para ahí pronunciarse en general? ¿Por qué? Porque la Administración justo cautela que en un proceso electoral haya la posibilidad de un primer pronunciamiento fundamentado y que ante los casos concretos en apelación, no si el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncia. Es decir, en la reelección no hay nada acá. En esta resolución. Pero si me permiten interrumpir, hay un antecedente con los alcaldes y gobernadores que el 2014 fueron elegidos los alcaldes y los gobernadores y no se les impedía ir a la reelección. El 2015 se reforma la Constitución y se establece la prohibición. Ellos, el 2018, le dicen al jurado: la AMPE le dice, dime, jurado, si puedo postular, porque cuando yo fui electo no tenía el impedimento. El jurado le dice, yo resuelvo casos concretos, no adelanto opinión. Cuando hay elección. Cuando hubo la elección se presentaron los alcaldes y ahí el jurado resolvió el caso. Tenemos que ir a una pausa, después de la cual abriremos los micros de RPP para que el público pueda formularles preguntas, tanto a la señora Clavijo, del Jurado Nacional de Elecciones, como a los especialistas en Derecho Electoral que están presentes acá. Recuerdo nuestros números: el 212-4100, 212-7165. Recibimos sus llamadas para que sean contestadas por nuestros invitados. Vamos a la pausa primero. Son las 9:35, estamos en Enfoque de los Sábados de RPP conversando sobre el cronograma y las reglas que se aplicarán para las elecciones congresales del 26 de enero. Y hemos abierto los micros, recibimos una primera llamada. Buenos días, por favor, su nombre y desde dónde nos llama. Buenos días. Buenos días. Héctor de San Miguel. Sí, lo escuchamos, Héctor. Yo concuerdo con usted, señor periodista, en cuanto que el jurado no es claro en las precisiones para la reelección de los candidatos. El jurado tiene que ser claro y no esperar que un candidato se postule para que recién le diga el jurado, señores, no van o sí van. Tienen que ser las reglas claras para que este proceso democrático sea claro. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Héctor. Señora Clavijo, ¿ha visto usted que hay un cierto malestar por el hecho de que el jurado no haya preferido decir esta es la norma que se aplica respecto de la reelección? Pero nos dice usted que no, que lo van a hacer cuando haya alguien que se inscriba. Bueno, mi saludo primeramente a Héctor y la verdad yo agradezco su llamada y agradezco también que manifieste esta posición, porque para nosotros como Estado, como representantes del Estado, en este caso el sistema electoral, es evidente que nunca vamos a estar dando oídos sordos a lo que establezca la población, pero de la misma manera tengo que recordarle que parte de estas garantías de la Administración de Justicia es que haya la doble instancia y hay jurados electorales especiales conformados por un representante del Poder Judicial, del Ministerio Público y de un ciudadano que van a tomar la decisión en esta primera instancia. Puede ser este tercer miembro un periodista, un abogado, un ingeniero, un profesor, que son también quienes administran justicia en primera instancia. Si lo que dice usted es cierto y hay 60 jurados especiales, podrían haber 60 respuestas diferentes. ¿Por qué corremos el riesgo de la cacofonía en vez de que el jurado defina previamente esta es la norma?
¿No se puede presentar o sí se puede presentar? Sí, perdón si me permite. Lo que pasa es que el jurado cumple mandatos legales, tiene una ley orgánica y en el artículo 5 de su ley orgánica, en el literal O, señala que, perdón, en el P dice, el jurado absuelve las consultas de carácter genérico no referidos a casos concretos y el derecho de un candidato a postular o como candidato es un caso concreto, no es un caso genérico y es en atención a esta facultad. Uno postula en ejercicio de un derecho concedido por una norma. Sí. ¿Y por qué es que han definido esas normas en otros campos? Como el que de las cuotas, por ejemplo, o el de financiamiento. Ahí sí se pronuncia, y está claro. Porque son más porque los considera casos más genéricos, ¿no? En todo caso, la verdad es que está generando una incertidumbre, y vamos a seguir con esta incertidumbre un mes más, hasta que se inscriba alguien, y ahí se pronuncia, y todavía en segunda instancia. Vamos a una segunda pregunta. Adelante, por favor. ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días. Su nombre, por favor, y desde dónde nos llama. Julio Benítez, de Chimbote, Ancash. Muy bien, lo escuchamos, Julio Benítez. Una acotación. En Chimbote, por ejemplo, el presidente y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones han cometido irregularidades y están denunciados por haber permitido que el actual presidente regional haya participado en la elección teniendo sentencias ejecutadas. 1, o sea, está cuestionado. 2, para el abogado, la interpretación en la cual indica de que no hay reelección de los congresistas, desde el momento, desde mi punto de vista y como elector y ciudadano, digo, desde el momento en que por ejemplo, en el caso de Chimbote, la señora Ponce, que no ha terminado secundaria, no vuelve a postular, ¿no? Desde el momento en que, en el caso supuesto de que salga reelegido, ya se convierte en congresista reelecta, realmente se convierte en congresista reelecta, y la ley indica de que no hay reelección parlamentaria. Eso es lo que quería. Depende de la interpretación y del interés de cada una de las personas. Gracias. Muchas gracias por su pregunta, Julio, de Chimbote. Señora Clavijo, ¿qué cosa contesta usted? Sí, bueno, no tengo el detalle de cuál habrá sido el caso, pero hay que recordar un tema. Las personas pueden postular a un cargo en la medida que no tengan una sentencia vigente por delito doloso en el cual se suspende la ciudadanía, y solo en aquellos casos... ¿Sentencia vigente de primera instancia o tiene que ser de segunda? Ese fue el debate firme con el tristemente célebre general Donaire. Sí, no, tiene que ser una sentencia firme. Y en segunda instancia, consentida. Y en el caso de aquellas personas que ya cumplieron sus sentencias, hay efectivamente una modificatoria de enero, pero del 2018, en la normativa electoral, que prescribe que ya no podrían postular de por vida a aquellas personas que alguna vez hayan sido sentenciadas por delitos como terrorismo, violación sexual, colusión, peculado, y hay un listado que se establece ya en la ley. Esos no pueden postular con una sentencia de segunda instancia. Sí. Bueno, vamos a una nueva pregunta. Adelante, por favor, su nombre y desde dónde nos llama. Hola, ¿qué tal? Daniela Sánchez, de Arequipa. Sí, Daniela, buenos días. La escuchamos. Sí, buenos días. Yo tenía la consulta respecto a la reelección de congresistas. Sí. He escuchado que comentaban que este periodo, parlamentario, al haber sido disuelto, en mi entender, estaría, digamos, teniendo un fin. Entonces, si no hay reelección para el 2021 y los congresistas no se presentarían en las elecciones congresales del 2020, estarían completamente habilitados para presentarse en el 2021. Quisiera saber si eso es así, y en todo caso podría faltar de repente reglamentación en ese sentido, ¿no? Porque la habilitación para postular de cualquier persona que ha sido congresista en el periodo pasado estaría habilitado si es que no se presenta en esta elección 2020 para las elecciones del 2021. Muchas gracias, señora Sánchez. Desde Arequipa la respuesta se la va a dar el abogado Jauregui. Sí, ahí hay que hacer una precisión. Los artículos constitucionales no se interpretan o no se leen literalmente y en forma desconectada del conjunto del sistema normativo. El artículo 90A tiene que interpretarse en el contexto de lo que establece el artículo 90. El artículo 90 señala en forma muy precisa que el periodo es de 5 años. Y entonces, lo que prohíbe el artículo 90A es volver a postular a un nuevo periodo. Si el periodo es de 5 años, iniciado el periodo en el 2016, culminando el 2021, el mecanismo de disolución no enerva el periodo de mandato.
Porque, por ejemplo, como son elecciones simultáneas, el periodo de 5 años del presidente continúa, ¿no? Porque son 5 años de mandato. Los congresistas, y eso hay que decirlo en forma bien precisa para que la escucha lo entienda, los congresistas que van a ser elegidos el 26 de enero van a completar ese periodo de mandato, el periodo 2016-2021. Consecuentemente, la elección del 2021 para el periodo 2021-2026 es el periodo consecutivo siguiente. Por eso es que ahí, en el 2021, sí aplica el impedimento de reelección inmediata. El año 21 para usted está clarísimo que no se pueden postular otra vez quienes han estado en el Congreso pasado. Pero tiene dudas sobre los que postulan ahora. No, yo no tengo duda. Yo creo que para el 2020 sí pueden postular. No hay ninguna predicción constitucional. Sí hay reelección ahora. Pero tanto el que ha sido elegido en abril del 2016 como los que sean elegidos el 2020 no van a poder postular el 2020. Vamos a una nueva pregunta. Adelante, por favor, su nombre y desde dónde nos llama. Aló. Sí, buenos días. Buenos días. Jorge, del centro de Lima. Sí. Una pregunta a los señores presentes ahí. Keiko Fujimori, que se encuentra ahorita presa, que no está sentenciada, podría candidatear como al Congreso, a este mini Congreso que va a haber, para completar el periodo, para ser la locomotora del fujimorismo, y luego podría candidatear a la presidencia, porque en ese caso no habría, lo del Congreso no tiene que ver con postular a la presidencia. A ver si ellos pueden responderme eso. Muchas gracias. Gracias por su pregunta, Jorge, desde el centro de Lima. ¿Quién la quiere contestar? Sí, si me permite. Sí, la señora Keiko Fujimori, que tiene una prisión preventiva, no tiene condena ni siquiera en primera instancia, es una ciudadana con sus derechos habilitados para ser candidata y podría postular. ¿Desde la prisión? Desde la prisión. Pasó con Antauro Humala, que postuló el 2016 el 2006 a la presidencia, y Gregorio Santos, que el 2010. ¿Y las gestiones para firmar actas y demás, cómo se hace? Eso es lo que quiero explicar. Una cosa es que Keiko Fujimori pueda ser candidata y ser electa, pero ella, como tiene prisión preventiva hasta el 30 de abril, ella no podría asumir el cargo de congresista hasta que obtenga la libertad. Es decir, el que sea elegida congresista, si es que postulara, no le da la libertad automática. La elección no te abre las puertas, o sea, no incide en la resolución judicial. ¿Dónde es que llenaría el acta para ser candidata? ¿Tiene que desplazarse? No, eso lo hace a través de un personero. Es una solicitud que la hoja de vida se la lleva el personero y la llena. No tiene la inscripción de candidatos la hace el personero, no el Bueno, la respuesta está clarísima. Entonces, Keiko Fujimori, puesto que no tiene ninguna sentencia, está bajo régimen de prisión preventiva, podría ser candidata y ejercer su mandato congresal, si lo obtuviera, solamente cuando salga de la prisión, según lo que está previsto actualmente en abril. Porque tiene que recibir la credencial y eso sí, jurar al cargo. Y desde la prisión sí no podría jurar al cargo para asumir. De acuerdo, vamos a hacer una nueva pausa y entramos a la recta final de este programa Enfoque de los Sábados, dedicado a las normas y el cronograma de las sesiones congresales del 26 de enero. Son las 9:49, estamos conversando con una alta funcionaria del Jurado Nacional de Elecciones y 2 especialistas en Derecho Electoral que absuelven las preguntas formuladas por el público de Enfoque de los Sábados. Adelante, por favor, con la llamada, su nombre y de dónde nos llama. Muy buenos días, señor Carvalho. Les saluda Jaime Minaya, de Iquitos. Sí, lo escuchamos, señor Minaya. Bueno, yo saludo a estas decisiones del Jurado Nacional de que prohíben que los partidos o los candidatos contraten con una radio o televisión. Pero ¿qué pasa cuando un candidato tiene evidentemente demasiadas preferencias en una radio? Acá se ha dado casos en que hasta no le han permitido a un candidato poder hablar, le cerraban las puertas prácticamente, coartando la libertad de expresión de las personas, ¿no? O sea, no hay un contrato, pero sí se nota que hay una preferencia. Muchísimas gracias. Gracias por su pregunta, señor Menaña. Señora Clavijo, ¿qué normas hay para evitar arbitrariedades de ese tipo?
Bueno, lo que sí invocamos es evidente a que contemos a nivel nacional con prensa que permita justamente cobertura a todos los candidatos. Es importante, más que todo en este proceso, con plazos tan breves, que la ciudadanía conozca las propuestas de sus candidatos. E invocamos justamente a que la prensa libre, independiente, cumpla este rol también tan importante que tiene y dé cobertura a todas las candidaturas. En todo caso, aquí en RPP siempre hemos practicado y lo seguiremos haciendo, invitar a los representantes de todos los partidos y grupos políticos, naturalmente dentro del marco de la ley y la democracia. Otra llamada, adelante por favor. ¿Aló? Aló. Buenos días. Aló. Buenos días, le habla Katy de Piura. Buenos días, Katy. Quisiera por favor que nos expliquen sobre la cifra repartidora. ¿Va a ser igual con en esta oportunidad? ¿Quién quiere contestar a este delicado tema, que es lo más, digamos, abstracto para entender? Bueno, la cifra repartidora es un mecanismo que corresponde a lo que se conoce como el método D'Hondt, ¿no? Es decir, es un método matemático para la distribución, la transformación de votos en escaños. Hay que decir que justamente el método D'Hondt, del que se deriva la cifra repartidora, que es una operación adicional, pero que nos produce el mismo resultado, es una de las razones por las que el Parlamento ha tenido, digamos, un comportamiento bastante desapegado a al interés de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el método D'Hondt... La sobrerepresentación de la Fuerza Popular. Exacto. ¿No? El método D'Hondt lo que hace es a la primera minoría le expande de modo muy generoso el número de escaños. Por ejemplo, Fuerza Popular obtuvo 4.400.000 votos, grosso modo, de un padrón de 24 millones, grosso modo, de electores. O sea, estamos hablando de un porcentaje del 19%. Con 19%, Fuerza Popular se llevó 73 escaños, que era una aplastante mayoría. Evidentemente no es porque lograron una extraordinaria victoria electoral, sino por las particularidades del sistema electoral. Ese sistema electoral no se ha modificado. O sea que la misma cifra repartidora se usará esta vez. Exacto. Ni siquiera en los proyectos de reforma política presentados por el Poder Ejecutivo se tocaba nada de eso. Y yo creo que eso es un tema que sí va a meritar una reflexión más profunda a posteriori, pero para efectos prácticos es igual. La única solución, puesto que la curva de D'Hondt se aplica en la mayoría de los países democráticos, es que los partidos hagan campañas en todas las circunstancias. No necesariamente. Yo quiero explicar rápidamente mi opinión sobre eso, porque yo creo que no se puede satanizar al método de la cifra repartidora, que como usted lo ha dicho, es un método que se aplica en todas las democracias donde se busca la proporcionalidad de la representación. Este método lo hemos aplicado el 2001, 2006, 2011, siempre, sí. Y no ha pasado lo que pasó esta vez, que hubo una distorsión. Pero la distorsión no fue por el método, creo yo, sino es por el tema de cómo se eligen candidatos. Lo explico rapidito. Hay como 10 departamentos del Perú donde solo se otorgan 2 curules. Es en esos lugares donde se otorga 2 curules que la votación de Keiko Fujimori en esos lugares fue por encima, fue muy superior a la del segundo lugar, que hizo que ella se lleve las 2 curules. En esos 10 lugares ya le estábamos sumando 10 adicionales a lo que la proporcionalidad le hubiera dado. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en Lima Provincias, donde se reparten 4 curules. Keiko Fujimori, por la votación superior que tuvo ahí sobre el segundo, se llevó las 4 curules. Entonces no es un tema del método, sino es de cómo están distribuidos los escaños. En Lima Metropolitana, donde se distribuyen 36 escaños, ahí sí vemos que la proporcionalidad se reflejó en función a los votos de los partidos. ¿Usted cree que la solución es que las circunscripciones electorales no sean las mismas 25 que tenemos? Solamente quería hacer una predicción. No es exacto que en las democracias, en todas las democracias o en las mejores democracias se aplique el método D'Hondt. En las democracias más institucionalizadas, que son las anglosajonas, se aplica métodos de elección individual, o sea, porque no tienen proporcional, circunscripciones más pequeñas. Ahora, en lo que estoy de acuerdo con lo que dice José Manuel, en el sentido que hay circunscripciones muy chicas en las que el efecto desproporcional del método D'Hondt se amplía mucho más. Y sumados ambos efectos, tenemos que el Parlamento es escasísimamente representativo. Va a seguir siendo aplicada la misma cifra repartida que conocemos. Y va a haber el doble voto preferencial, es decir, voto por un partido y puedo votar hasta por 2 números de la misma lista. De acuerdo. Una nueva llamada, por favor, adelante, su nombre y desde dónde nos llama. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Armando Sangama, llamo desde el distrito de Surco. Sí, lo escuchamos, Armando. Ante una pregunta anterior quisiera de repente agregar o de repente explayar un poco.
No hemos sido, creo, todos los participantes, periodistas y como nosotros, personas que participamos y conocemos esto, haber visto de manera tan clara una polarización tanto de la prensa como de la gente en forma general y diferentes interpretaciones de diferentes analistas. Entonces, ante un escenario así y ahora con algunos reclamos que algunos lo dan por ya casi muerto, que de repente vaya a funcionar y se acepte el pedido del Congreso en los diferentes estamentos donde está presentando reclamo, imagínense que le den la razón al Congreso y esto sería ahorita una chanfaina, sería una cosa, pero una distorsión tal, no sería extraño. Pasan tantas cosas últimamente, no solo aquí, en tantos países tan distintas, tan polarizadas, así como el clima, en el ambiente político y en el ambiente de la prensa también, porque he escuchado a periodistas de uno y otro tipo de una polarización. De acuerdo. Muy bien, Armando, hemos comprendido su punto de vista desde Surco. Nos quedan pocos minutos y yo quería plantear algunas preguntas, si me permiten. Uno sobre el cronograma. ¿Hasta cuándo pueden renunciar los miembros de algunos partidos que quieran candidatear en otros? En segundo lugar, los funcionarios que han cesado en los últimos días, ministros u otros cargos, ¿pueden o no postular o se les explica que hubieran habido hacerlo 6 meses antes del acto electoral, pese a que solamente hay una campaña de 4? Y luego conocer cuál es la fecha para que conozcamos las alianzas y las listas de los partidos. Señora Clavijo. Sí, sobre el primer punto, habiendo personas que probablemente a la fecha estén afiliados a una organización política y deseen postular por otro, tienen máximo hasta el 18 de octubre para presentar ante el registro de organizaciones políticas la renuncia a esta afiliación. Dentro de 6 días, entonces. Sí, en los próximos días. En 6 días veremos si hay renuncias a algunos partidos para postular por otros. Así es. En cuanto a las alianzas electorales, efectivamente tienen hasta el 31 de octubre, también algunas semanas, para que se conformen algunas alianzas electorales en las que eventualmente algún partido desea ir en alianza en este proceso electoral con 1 o 2 organizaciones 18 políticas. días, 19 días para yo quería solo recomendar algo a los partidos. No esperen al día 31 a llevar sus actas de conformación de alianzas, porque el registro tiene que calificar y tramitar y salir una resolución que apruebe la alianza. Hay que ir días antes. Tomamos nota de ese consejo, no siempre es fácil. Renuncias de los funcionarios y los exministros. Así como lo estableció el jurado, en la resolución hay un acápite en el que se establece que en todo lo no previsto en la resolución se van a emitir los acuerdos correspondientes en los subsiguientes días. Entonces, ante todas aquellas situaciones en la cual incluso la ley actualmente establece renuncias y licencias de 6 meses, de 60 días y obviamente los plazos no calzan, se van a emitir justamente las disposiciones del caso. No sabemos tampoco eso. Eso se va a determinar en esta semana. Solamente, por ejemplo, si el señor Salvador del Solar quiere postular, no hay 6 meses de renuncia o de cesación de mientras no aclare el jurado este tema de los 6 meses, y lo va a recortar seguramente, porque lo va a recortar seguramente, porque materialmente es imposible. El decreto de urgencia que emitió este presidente de la República faculta al jurado a adecuar plazos. Definitivamente ese de 6 plazos de 6 meses no va a calzar, tenía que haberlo adecuado. Hubiera sido bueno que lo diga también en su resolución, señora Clavijo. Es que sucede que hay una infinidad de escenarios, además, en este caso particular, porque hay fechas que materialmente son imposibles de cumplir conforme a la normativa. En fin, contamos con usted, con el Jurado Nacional de Elecciones, con RENIEC, con la OMPE, para que las elecciones se hagan de la manera más impecable posible y que tengamos un Congreso que sirva como contrapeso necesario al Ejecutivo y que nos permite estar orgullosos de un funcionamiento plenamente democrático de nuestras instituciones. Por ahora, estamos en un periodo electoral en donde no hay un Congreso funcionando y cumpliendo las funciones que la Constitución le atribuye de legislar, pero también de fiscalizar
al Ejecutivo. Muchas gracias por su presencia, que tengan un buen sábado y un buen fin de semana. Los que se queden con la radio RPP podrán escuchar una entrevista con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, recién llegado de Roma, que nos hablará de su experiencia en el Vaticano y de la misa que se celebra hoy a las 11, misa por la nación en la iglesia de las Nazarenas con motivo del Señor de los Milagros. Hablará también sin duda sobre el sínodo de obispos, sobre la Amazonía que está llevándose a cabo actualmente en el Vaticano. Muy buenos días, sigan en la sintonía de RPP, confianza por todos los medios.